agora a última apresentação antes da pausa para coffee break. Temos connosco Elsa Grande Abascal, engenheira agrónoma, diretora técnica adjunta dos viveiros Broco, em Espanha, que nos vai falar sobre as vantagens do abacate clonal. Hola, buenas tardes. Yo también soy otra de las personas que desgraciadamente todavía tengo como tarea pendiente hablar portugués, aprender portugués, así que haré la presentación en castellano. ¿Está encendido? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el final? Ah, vale, sí, correcto. Sí, estaba porque antes, supongo que antes cuando lo hemos probado. Ah, sí, a ver si lo... Ya, bueno. A ver. No sé por qué será porque antes le hemos dejado en el modo presentación. Bueno, no tenemos que hacerlo. Bueno, yo os voy a hablar de la importancia de elegir un buen material vegetal para iniciar la plantación. Porque está muy bien que estemos pensando siempre en aumentar rendimientos, buscar manejos o productos diferentes, pero si partimos de un material vegetal que no es correcto, pues la plantación no va a tener mucho éxito. Nosotros somos Viveros Broco, estamos localizados en el sur de España, en Málaga, y ahora recientemente hemos abierto una nueva finca en Huelva, en Cartaya, a unos 100 kilómetros de aquí. Estamos especializados en la producción de subtropicales y principalmente de aguacate clonal. Y trabajamos siempre bajo estrictos estándares de calidad. Como hemos visto, es muy importante la calidad en la producción del aguacate. Y seguimos distintas certificaciones ISO, como podéis ver aquí, 9001, 14001, etc. ¿Qué diferencia hay entre una planta clonal y una planta de semilla? Se oye mucho por ahí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La planta clonal utilizamos un portainjertos que está reproducido vegetativamente. Directamente una púa la injertamos en una planta. Por lo tanto, mantenemos las características idénticas a la planta original. Se mantiene el ADN intacto. En cambio, en una planta de semilla hay un intercambio de genes, una polinización cruzada y cada semilla tiene una genética diferente. Cada árbol va a tener unas raíces y un comportamiento diferente. No tenemos homogeneidad. Y ahora se escucha mucho en el mercado que hay unas plantas clonales, producidas in vitro. Bueno, ¿qué es todo esto? Como os he dicho, en la producción de plantas clonales, clonamos material que está testado, probado y que sabemos su comportamiento. Sabemos que estamos clonando unas raíces DUSA, unas raíces Duque 7, unas raíces Toro y conocemos las características que tienen y cómo se va a comportar. Esto lo hacemos con un material adulto, material de árboles que se ha testado y se ha probado. En in vitro, el material adulto es muy complicado de desarrollar. No se ha conseguido a nivel, digamos, industrial actualmente. Como es muy recalcitrante esta especie y es muy complicado realizarlo in vitro, en el mercado se ha realizado a partir de material juvenil, material que proviene de una semilla. Por lo tanto, ha habido intercambio de genes, no conocemos este material, no sabemos qué genética es y por lo tanto estamos reproduciendo un material que no conocemos. No sabemos qué características tiene ni cómo se va a comportar. Estamos ante un material desconocido. Por lo tanto, diferencia entre material clonal por los métodos convencionales y material in vitro a día de hoy. ¿Por qué es tan importante utilizar patrones clonales? Como ya ha comentado antes Enrique Colilles, estamos ante una demanda muy importante de aguacate, pero también mucha competitividad, mucha gente produciendo y por lo tanto tenemos que ser muy eficientes en el uso de recursos. Los patrones clonales se utilizan prácticamente en todos los cultivos. Se utilizan en naranjo, en limón, en olivo, en manzano. Y es aún más importante en el aguacate, ya que es una especie muy heterocigótica. ¿Qué quiere decir esto?
que hay mucha variabilidad en sus semillas. Por lo tanto, es muy importante tener un patrón clonal para evitar toda esta variabilidad que nos da el uso de semillas que provienen de una polinización. Nosotros en Broco llevamos ya más de 30 años desarrollando esta técnica y optimizándola. Pero ¿de dónde viene toda esta historia, ¿no? de los patrones clonales? ¿Cuándo se empezaron a utilizar? Pues la necesidad de utilizar estos patrones surgió en principio en California y más tarde siguió desarrollándose en Sudáfrica. Esto ocurrió porque muchos de los árboles morían debido a la Phytophthora cinnamomi, que provoca una pudrición de raíces, y aunque podemos tratarla e intentar combatir esta enfermedad, al final la solución más efectiva es prevenir la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con patrones que son tolerantes a esta enfermedad. Se pusieron a investigar, fueron desarrollando patrones que eran tolerantes a esta enfermedad, pero se dieron cuenta que además de estas características se fueron seleccionando, tenían otras características, que se fueron seleccionando. Entonces, el aguacate clonal no solo tiene ciertos patrones, cierta tolerancia a hongos, sino que nos dan otros beneficios, otras ventajas. Hace los árboles más productivos, con menos becería y entran antes en producción. Luego veremos diferentes ejemplos en diferentes partes del mundo. Dado que los árboles tienen la misma genética, se comportan de la misma forma y las parcelas son mucho más homogéneas, lo que es mucho más fácil su manejo. Y además podemos elegir patrones que tienen cierta tolerancia a ciertas características o ciertos factores abióticos, digamos, que no son adecuados para el aguacate. Podemos elegir un patrón que tiene más tolerancia a salinidad o más tolerancia a caliza activa, etc. Pero las diferencias en el aguacate clonal y el aguacate de semilla se ven ya desde el principio en la estructura de la planta. Aquí comparamos la estructura de las raíces en árboles jóvenes y en árboles adultos. Los árboles adultos son de un estudio que se realizó en Nueva Zelanda y podéis comprobar cómo las raíces del aguacate clonal son mucho más fasciculadas, más desarrolladas, exploran mucho más el suelo, mientras que la del aguacate de semilla, que es un árbol que además tiene 3 años más, tiene 9 años, en este caso un patrón de zutano, tiene un sistema radicular mucho más pobre, con una raíz principal pivotante que principalmente sirve de anclaje. No tiene esa función de absorber nutrientes como el resto de las raíces. Al final, el patrón, el portainjertos, la raíz, es la base para tener un buen árbol productivo con una copa desarrollada y eficiente. Y también las diferencias, como podéis ver aquí aquí estamos en Portugal, en España, se ven desde el inicio. Aquí podemos ver un sistema radicular de planta clonal joven y un sistema radicular de planta de semilla joven. Ya se ve que el desarrollo es muy diferente. Y en cuanto a productividad, pues este es uno de los ejemplos que os voy a poner. Y empiezo por Chile. Chile es un país muy actualizado en el cultivo del aguacate y en este estudio se comparó la producción de dos plantas injertadas en Dusa y en Toro Cañón como patrones clonales con plantas injertadas sobre la semilla zutano. Como veis, la producción acumulada es muy diferente. En el Dusa, en 4 años, produjo el 50% más de kilos que en el de semilla de zutano. Pero es que además, si nos fijamos en el primer año, el Dusa y el Toro Cañón, las plantas injertadas en estos patrones, empezaron a producir mucho antes que las plantas injertadas en la variedad de semilla zutano. En Dusa conseguimos alrededor de unos 20 kilos por árbol en la primera producción, mientras que en zutano prácticamente no podemos ver la línea. La diferencia es abismal. Otro ejemplo, en España, de nuevo se compararon plantas de Hass injertadas sobre Dusa y Duque 7 como patrón clonal con plantas injertadas sobre la semilla Walter Hall. De nuevo vemos la diferencia. En este caso no es tan acusada, ya que, como sabemos, España no tiene unos datos productivos tan importantes como otros países de América,
Pero de nuevo vemos que en la producción total los kilogramos en DUSA y Duque 7 fueron mucho mayor que en Walter Hall. Concretamente, DUSA fue un 30% más productivo que los árboles de semilla Walter Hall y en el caso de Duque 7 fue un 10%. Además, los patrones clonales hacen que las plantas de aguacate sean más eficientes. Estamos siempre hablando de la eficiencia, del uso de recursos sostenibles. Pues para el mismo tamaño de copa del árbol, las plantas injertadas sobre patrón clonal DUSA y Toro produjeron más que las plantas injertadas sobre Zutano, el patrón de semilla Zutano. Por lo tanto, podemos meter más plantas por hectárea, manteniéndolas con un tamaño menor y produciendo más. Y bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos ante una finca que es del mismo agricultor y plantados a la vez los árboles. Arriba tenemos una plantación de aguacate clonal y abajo tenemos una plantación de aguacate semilla. La imagen habla por sí sola. En la plantación de arriba, clonal, tenemos una plantación homogénea, prácticamente sin muertes desde el principio, con el mismo tamaño de los árboles. Verdes, no hay árboles cloróticos, árboles del mismo tamaño, mientras que en la plantación de abajo vemos mucha heterogeneidad, árboles más cloróticos, pérdidas. Al final, la plantación de arriba es mucho más fácil de manejar. Mismas necesidades hídricas, mismos requerimientos en cuanto a nutrición de los árboles. Pero podemos pensar que con el paso de los años estos árboles más pequeños pues se pueden ir igualando en tamaño y al final estas diferencias desaparecerán. Y bueno, aquí vemos cómo ha cambiado del año 2013 al año 2022. Y sí, hay árboles que han crecido, han igualado más o menos su tamaño, podemos decir que es algo más homogénea, pero aunque hayan igualado su tamaño, sabemos que la genética es diferente y la productividad de cada árbol es muy diferente. Por lo tanto, al final, la producción de esta finca de aguacate semilla es, a día de hoy, mucho menor que la plantación de aguacate clonal. Otro ejemplo, en este caso Sudáfrica, y se compara aguacate de semilla de portainjertos Naval con aguacate de clonal con el portainjertos DUSA. De nuevo vemos la homogeneidad de la parcela en el caso del clonal y su facilidad en cuanto a manejo, ahorro de tiempo y ahorro de costes también. Como os he dicho, el aguacate es una especie muy heterocigótica y es un frutal en el que, utilizando portainjertos de aguacate semilla, donde más vemos la variabilidad genética entre sus árboles. Un ejemplo de una plantación clonal intensiva, como os he dicho, estos árboles son más eficientes, se pueden mantener con un tamaño menor y por lo tanto nos da lugar a poder hacer plantaciones más intensivas. Unos ejemplos de nuevas plantaciones, en 2 casos con portainjertos DUSA y en los otros 2 casos con portainjertos Duque 7. Cada vez se realizan más plantaciones intensivas que se pueden manejar y se pueden podar con una poda mecánica. Como podéis ver, diferentes ejemplos. A la derecha Israel y aquí en la izquierda en Valencia, un Lamjas. Y bueno, hablemos del rey. Está muy bien, sabemos que los portainjertos clonales son más productivos, tienen muchísimas ventajas, pero a día de hoy el portainjertos, digamos, estrella, siempre que las condiciones del suelo lo permitan, es el DUSA. ¿Por qué? El DUSA es un patrón registrado por Westfalia y está aprobado en muchas partes del mundo. Vemos aquí cómo está extendido por todo el mundo y se ha aprobado ya en California, en Chile, en Perú, en España, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. Sus características principales, pues que es tolerante a Phytophthora cinnamomi. Además, son árboles muy productivos, como vais a ver a continuación, con diferentes estudios. Tiene cierta tolerancia al frío por sus características mexicanas, como hemos visto también anteriormente, ya que tiene genética mexicana. Tiene cierta tolerancia a salinidad también, que se ha visto en bastantes campos ya. Y además, pues son árboles muy precoces. Y
Primer estudio que tenemos del DUSA, en este caso en Perú. Como veis, hay estudios a lo largo de todo el mundo y podéis acudir a bibliografía para ver que al final en muchos sitios se comprueban sus características y su comportamiento y sus bondades. En este caso, el estudio es realizado en Perú. Comparan producción de DUSA, plantas de hash injertadas sobre patrón clonal DUSA, y plantas de hash injertadas sobre patrón de semilla. De nuevo se estudió la producción, los kilogramos por árbol y, como vemos, los árboles con patrón clonal DUSA en producción acumulada produjeron un 64% más que los árboles de semilla azutano. Como veis, como en el caso anterior en Chile, el primer año ya vemos la diferencia el primer año de cosecha ya vemos la diferencia, pero es que el segundo todavía se acusa más y DUSA siempre produce más, tiene un mayor rendimiento. Otro ejemplo, Sudáfrica. En este caso se comparó el DUSA con 2 portainjertos. En uno de ellos con uno comercial, no nos han dicho cuál es, un portainjertos comercial habitual en Sudáfrica. Y en otro caso con Duque 7, otro muy buen patrón que también a veces en función de las características que tengamos en el suelo pues puede ser una mejor opción que el DUSA. No siempre porque el DUSA sea el mejor patrón es el que mejor va a funcionar. En ciertos suelos puede que funcione mejor el Duque 7 o el Toro u otro. De nuevo vemos la diferencia de producción. En el primer caso, en la finca Moketsi, vemos cómo las plantas con portainjertos DUSA produjeron un 82% más. Y en la finca Polisi, pues también, en este caso fue un poquito menor, pero aún así es una diferencia muy notable, de un 42% más sobre el patrón Duque 7. Y otro ejemplo, en California. En California compararon diferentes portainjertos clonales. Como veis, en este caso todos son clonales, pero como veis el Duque 7 está en segundo lugar. No es que sea un mal patrón. De nuevo, la media de kilogramos por árbol, que fue medida durante 7 años, vuelve a ser el que más produce, el que mayor rendimiento tuvo. Tuvo una media de unos 27 kilos, 0,05 por árbol, y seguidamente le sigue el Duque 7 con un 22,88 kilogramos por árbol. Repito, el DUSA a día de hoy consideramos que es el mejor portainjertos clonal, pero siempre hay que estudiar las características de la parcela porque quizás otro portainjertos pueda funcionar mejor en una parcela determinada. Bueno, como he dicho, nosotros estamos especializados en la producción de plantas clonales. Estas plantas se producen en invernaderos con condiciones climáticas muy controladas, tanto de humedad como de temperatura, y seguimos siempre estrictos estándares de calidad. Durante todo este proceso que os voy a explicar muy resumido, porque es muy extenso, se descarta el 50% de las plantas aproximadamente. Al final hacemos una selección muy exhaustiva de la calidad de la planta y pues hay plantas que, por ejemplo, por su vigor, pues son descartadas y no las introducimos en el mercado. Aquí veis diferentes fases del proceso de producción, el momento en que se tiola la planta en una cámara oscura, el momento que se injerta el patrón. Y bueno, decir que trabajamos con códigos QR para tener en todo momento localizadas las plantas y con un sistema exhaustivo de trazabilidad. Entonces, aquí tenéis una imagen de nuestras plantas. Son plantas pequeñas que se producen en invernaderos y que más tarde se desarrollan en el exterior. Este proceso, como os he dicho, es muy complicado. Cada planta, por ella pasan 10-15 personas. Sabemos quién la ha injertado, quién la ha manipulado en cada momento. Y bueno, ahora próximamente os voy a enseñar un resumen del proceso, pero decir que es un proceso muy complicado que ahora no me voy a extender en él. Pero básicamente este es el proceso de producción de un aguacate clonal. Partimos de una semilla nodriza que brota y la injertamos con un patrón clonal seleccionado, un material adulto probado, un DUSA, un Duque 7, un Toro u otros patrones que estamos importando estos días, que estamos haciendo investigaciones y que próximamente pues, tendremos nuevos materiales que se adaptan un poco a las condiciones en las que
las que está yendo la industria, ¿no? Pues más salinidad o más tolerancia a suelos no tan adecuados para el aguacate. Injertamos el patrón clonal y una vez que ha brotado la yema lo metemos en una cámara oscura. Esto hace que crezca un tallo etiolado que no tiene clorofila y que nos permite enraizar fácilmente, entre comillas, este portainjerto. No sin antes colocar una anilla en la base de este tallo para que más adelante, cuando el árbol crezca y el tronco engorde, el tronco quede estrangulado y la semilla quede eliminada. De esta forma eliminamos la variabilidad genética. O sea, la semilla únicamente la utilizamos como molde para dotar de energía al proceso. Una vez que estamos enraizando el portainjerto clonal, injertaremos la variedad frutal y tendremos una planta pequeñita clonal, idénticamente todas iguales, genéticamente iguales. Como os he dicho, en este proceso el 50% de las plantas son descartadas. Más imágenes de la planta. Desde el principio el portainjerto está muy desarrollado. Y bueno, aquí vemos una planta de Duque 7 Hass lista para ser trasplantada y acabarla de desarrollarla en el exterior del invernadero. Aquí vemos una imagen de plantas ya desarrollándose en el exterior de este invernadero. Más imágenes. Decir que antes de trasplantar estas plantas son aclimatadas para acondicionarlas a las condiciones que vamos a tener en el exterior, ¿no? O sea que no solo es que el proceso de producción sea complicado, sino que también el proceso de adaptación es también bastante complicado. Y ya por fin realizamos un trasplante de la planta y sigue desarrollándose en el exterior para dar una planta pues, con un sistema radicular muy fuerte y desarrollado. Más imágenes de planta desarrollándose en el exterior. Y bueno, decir que todas estas bondades que he explicado del aguacate clonal está haciendo que ya el 80% aproximadamente de nuestras ventas para agricultores ya profesionales sea de planta clonal para grandes proyectos, mientras que el aguacate de semilla está quedando relegado pues básicamente a agricultores quizás más pequeñitos o negocios tipo garden, plantas de menudeo que la gente quiere poner en su jardín. Pero al final la planta clonal está demostrando que a nivel, como ya os he podido comprobar, ya os he podido mostrar con todas estas gráficas, está demostrando que es mucho más productiva y que al final está dotando de un mayor beneficio a todos los agricultores. Bueno, pero quiero hacer hincapié en que hemos hablado que el aguacate clonal con portainjertos DUSA es muy productivo y parece que es el mejor, ¿no? Pero quiero recalcar que puede que no sea siempre así y que tenemos que ver siempre las características del suelo ante el que nos encontramos. O sea, nosotros siempre, el Departamento Técnico de Broco trabajamos en base a datos, analíticas de suelo, analíticas de agua y también condiciones climáticas, porque como podéis ver y como hemos podido ver antes, pues se pueden utilizar sistemas antihelada o sistemas para aumentar la humedad ambiente cuando la temperatura es muy elevada. Entonces hay que recalcar que siempre estudiamos esta información para ver cuál es la mejor combinación de portainjertos y de variedad frutal. También tenemos que pensar en qué momento queremos entrar en el mercado. Sí, como ya he explicado antes también Enrique, si queremos ser más tempranos o menos porque vamos a coincidir con el mercado de Perú. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Un minuto, Elsa. ¿Un minuto? Ya acabó. Bueno, y somos muy conscientes de la problemática que hay con el agua. Entonces, a día de hoy, Broco España está regalando un gotero autocompensado con cada planta clonal para ser muy eficientes en el uso del agua y colocar este gotero justo al lado del tronco. Porque si no está justo pegadito al tronco en el inicio, suele haber muchos problemas de estrés en la planta. Por lo tanto, preferimos este tipo de sistema al inicio frente a los goteros integrados porque hemos comprobado que con este gotero se hidrata de forma óptima el cepellón, sobre todo al inicio de la planta. Por lo tanto, muy importante la colocación de este gotero que regalamos con la planta. Y bueno, nos conocéis por el aguacate, pero tenemos otras muchas especies. También tenemos plantas in vitro que podéis ver, si queda alguna, porque han volado,
en el stand de fresa, de olivo, de plátano. Y muchísimas gracias por vuestra atención y muy obrigado, que lo he aprendido ya hoy. Gracias. Muchas gracias. Pienso que podéis colocar las tus preguntas ahora en Coffee Break. Son 30 minutos y después volvemos.